problema de la tartamudez que llegué a tener cuando tenía entre 4 o 5 años y que si bien ha sido un problema que no desapareció por completo, sino que desde que fui creciendo fue disminuyendo, pero no desapareciendo completamente, yo considero que no hay una, sino hay muchas razones por las cuales pudo haber sido. Si bien no hay algo que pueda demostrar que sea totalmente cierto y que esta sea como la razón definitiva, considero que hay algunos factores interesantes. El primero de ellos fue que cuando mi madre estaba embarazada de mí, le habían comentado que ella surgía de una condición de líquido amniótico que en general podía ser causa de que yo pudiese nacer con hidrocefalia. Esto es con agua en el cerebro y pues unas cuestiones que podrían generar en mí cierto retraso mental cuando naciera. Bueno, gracias a Dios esto no ocurrió de esta forma. Sin embargo, sí cabe mencionar que cuando nací, aunque en un principio no se me notó ningún problema, ninguna condición, ningún retraso mental, conforme fui creciendo, esto se fue dando en cuestiones del lenguaje. Algo que yo tenía cuando era niño es que aparte de que era muy tímido y era muy introvertido, solía hablar demasiado rápido y de ahí como que se deduce un poco mi tartamudez en cuestiones de que un tanto que no podía eh, tener la facilidad de como articular de manera correcta las palabras y por tanto que hablaba muy rápido y otro tanto que en general me consideraba un niño bastante tímido. Ahora, hay otra cosa también, otro factor importante del cual me gustaría platicar y es acerca del crecimiento de mis dientes. Toda la vida me han dicho que he tenido dientes grandes y eso ha sido un problema generalmente al momento de mi dicción. Todavía hasta hace como unos 5 años, allá cerca del 2016-2017, todavía tenía problemas con pronunciar la palabra R y con ciertas palabras como podía ser la palabra tres. Antes la pronunciaba como tes. ¿Por qué? Porque la R me costaba mucho trabajo y en parte era estos problemas de dicción. Todavía cuando cumplí 16 años tuve la necesidad de ir justamente a terapia de lenguaje donde me ocupaban con cierta clase de ejercicios dentro de la lengua, entre mascar chicle o incluso mover cierta clase de figuras o objetos con la lengua para poder articularla y poder manejarla mejor. Fue que yo empecé como a controlar un poco más mi dicción. Además de tener los dientes pues muy grandes y aprender a sobrevivir con eso, ¿no? Pero cuando era niño, la situación, además de esa, era un poco más compleja. Recuerdo que cuando tenía entre 4 o 5 años, también fui a terapia de lenguaje, ¿no? Y esa ocasión, si bien no puedo recordar exactamente los ejercicios tal cuales me dejaron, sí recuerdo que tenía que ver una cuestión de cómo hablaba, que me ponían a hablar con el típico, la virgen la lengua, me ponían a leer con eso y también me ponían mucho a jugar con la lengua. Tenía que jugar mucho con entre dulces, chicles, entre algunas otras cosas. Recuerdo que eso en general me ayudó bastante como poder articular bien la lengua. Otra cosa que también recuerdo me ponían a hacer era leer con tiempo. Es decir, yo cuando era pequeño, insisto, reiterando un poco, hablaba muy rápido y no solamente hablaba muy rápido, sino que también eh, dentro de mi introversión, incluso mis padres llegaban a comentarme que yo tenía mi propio lenguaje. Cosas muy curiosas porque si bien no lo recuerdo, la gente que me conoció de bebé comentan que cuando yo hablaba tenía mi propia forma de hablar, tenía mi propio lenguaje que únicamente yo me entendía. Y hasta que fui a esta terapia, donde me empiezan a marcar cierta clase de métrica para empezar a leer y justamente establecer ciertos tiempos de lectura en la forma en la que hablo mi lengua, o digo, abro mi lengua, abro mi boca, fue cuando empecé como a darme a entender un poco más. Otra cosa que recuerdo, yo estudié, bueno, practiqué muchos años artes marciales, en la cual gran parte se trataba de la respiración. Entonces también me funcionó muchísimo que al momento de hacer cierta clase de formas, donde uno tenía que respirar, levantar y sacar aire para sacar cierta clase de movimientos, eso al extrapolarlo dentro de mi lenguaje, pues también me ayudó, ¿no? Al momento de cierto articular cierta clase de palabras,
al momento de dar cierta clase de pausas que yo cuando era niño claramente no las daba. Me ayudó bastante, diría yo. En general, mi experiencia con la tartamudez ha sido algo que no puedo decir que ha sido totalmente curado. De alguna manera, todavía cuando me pongo muy nervioso, como que hago un retroceso mental. Pero es cierto que no solamente ha sido un factor desde la cuestión, a lo mejor de nacimiento, la cuestión un poco psicológica de niño, de mi introversión de niño, de mi timidez de niño, y a lo mejor otro tanto el aspecto físico de mis dientes, sino que también el tratamiento ha sido algo que ha sido constante y que de alguna manera ha cambiado a lo largo de los años. Cuando era niño, insisto, la terapia infantil, después un poquito más grande, cuando fue el deporte, y estos últimos años volver a terapia de lenguaje, pero ya de una manera más directa. Es algo que me ha ayudado bastante. Y bueno, creo que eso es todo por mi experiencia.